Buenos días, ingeniera. Nuestro grupo está integrado por Tania Capa, Lady González, Catherine Vera, Denise Viera y mi persona, Marjorie Benítez. El tema a tratar es de fondos de amortización. Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída. Confucio. Los temas a tratar dentro de este tenemos depósitos a fondo de amortización, cálculo del total acumulado en un fondo de amortización y saldo insoluto, número de depósitos a un fondo de amortización y tasas de interés en un fondo de amortización. Como primer tema tenemos depósitos a un fondo de amortización. Nos dice que este es el fondo de amortización, se distingue porque aquí la deuda que se va a amortizar se plantea a futuro. Ya lo que se hace es constituir una reserva o fondo depositado en determinadas cantidades, ya sea generalmente iguales o periódicas, en cuentas que devengan intereses, con el fin de acumular la cantidad o monto que permita pagar la deuda a su vencimiento. Dentro de sus características tenemos que se acumula el capital por medio de los pagos periódicos que generan intereses, de tal forma que en cierto tiempo o plazo se logra reunir un monto determinado. La fecha de vencimiento es reconocida e invariable. Nos dice también que se utiliza para cubrir deudas, las cuales se liquidan en un único pago en el momento de su vencimiento. Otra aplicación es como la fondo para contingencias futuras o gastos previstos a futuros, tal como es la compra de un equipo o simplemente un ahorro para estudios, entre otros. Para calcular esto tenemos la siguiente fórmula, que es R es igual a M sobre 1 más 1 elevado a la N menos 1, donde R es la renta, M es el monto de la anualidad, I es la tasa por periodo de capitalización y N es el número de pagos. Para ello hemos planteado el siguiente ejemplo. Nos dice, una persona requiere cubrir dentro de un año una deuda de $98,000, para lo cual decide crear un fondo de amortización con pagos bimestrales, en una cuenta de interés que paga el 16% anual capitalizable bimestralmente. ¿Cuál es la magnitud de los depósitos que se hará en cada bimestre y cuál sería su tabla de amortización? Como datos tenemos que M es igual a $98,000 y es igual al 0,16 dividido para los 6 bimestres que tiene el año, que nos da 0,026. También tenemos N, que es 6 depósitos, debido a que el año tiene 6 bimestres. Para ello vamos a sustituir dentro de las fórmulas con los valores que tenemos, lo cual nos da un valor de 15,277,86. Entonces, los depósitos serán de 15,277,86 cada bimestre. Para ello, vamos a continuar a realizar la tabla de amortización, donde el número de pagos serán 6, el valor depositado será de 15,277,86 para todos los periodos. El interés ganado será el 0,16 multiplicado por el acumulado en el fondo. Y tenemos el agregado al fondo, que sería la suma del valor del depósito más el interés. Y el acumulado en el fondo, que sería la suma del el depósito anterior más el agregado al fondo, lo que nos da la cota que se va a acumular al siguiente periodo. A continuación, mi compañero. Tenemos el cálculo total acumulado en un fondo de amortización. Su definición, el cálculo de total acumulado en un fondo de amortización es una parte esencial de la planificación financiera, especialmente para la gestión de deudas y la inversión a largo plazo. Un fondo de amortización se utiliza para reunir fondos que se usarán para pagar una deuda en el futuro. En su importancia tenemos 4 puntos importantes. Uno es la gestión de deudas, porque permite planificar el pago de una deuda significativa de forma ordenada y sistemática. El segundo es la reducción de riesgo, porque ayuda a reducir el riesgo de no poder cumplir con los pagos futuros de la deuda. El tercero es la planificación financiera, porque facilita la previsión y asignación de recursos financieros a lo largo del tiempo. Y el cuarto es la estabilidad financiera, porque contribuye a la estabilidad financiera de una entidad al asegurar que habrá fondos disponibles para pagar deudas. Dentro de su aplicación tenemos que un fondo de amortización se utiliza en diversas situaciones financieras, tales como
pago de bonos, ya que las empresas crean fondos de amortización para asegurar el pago de bonos a su vencimiento, compra de activos por la planificación para la compra de activos significativos como maquinaria o propiedades, proyectos de infraestructura como gobiernos y organizaciones no lucrativas usan estos fondos para proyectos de infraestructura. Dentro de las fórmulas tenemos que la fórmula básica para calcular el monto acumulado en un fondo de amortización considerando interés compuesto es S es igual a A que multiplica 1 más I elevado a la N menos 1 sobre I, donde S es el monto acumulado en el fondo de amortización, A es la cuota de amortización, que es el monto depositado regularmente, I es la tasa de interés por un periodo, N es el número total de periodos de depósito. Como ejemplo, tenemos que una empresa necesita reunir $100,000 para pagar una deuda dentro de 5 años. La empresa decide hacer depósitos trimestrales en un fondo de amortización que ofrece una tasa de interés anual del 4% compuesta trimestralmente. Primero vamos a convertir la tabla anual a trimestral, ya que un trimestre tiene 4 periodos. Tenemos que I es igual al 4% sobre 4, que es igual a 1%, que esto a su vez es igual al 0.01. Después determinamos el número total de periodos, que el número es igual al periodo de años, que son 5 por los 4 trimestres, que nos da igual a 20 trimestres. Luego calculamos la cuota de amortización, usamos la fórmula para calcular, sustituimos los valores, sustituimos el monto, el interés, y también lo elevamos al número de periodos menos 1, dándonos como resultado un valor de 4.540,28. Entonces nos dice que la empresa debe depositar aproximadamente $4.540,28 trimestralmente, y para calcular el monto acumulado tomamos ese valor y también sustituimos los valores de la fórmula, dándonos así un saldo de 100,000, y efectivamente al final de 5 años nos damos cuenta que la empresa habrá acumulado los $100,000 necesarios. A continuación, mi compañero. Tenemos lo que es el saldo insoluto. Bueno, este se refiere a la cantidad de dinero que aún se debe en un préstamo o en una deuda después de haber realizado ciertos pagos. En este concepto es crucial la amortización del préstamo, ya que refleja la deuda pendiente en cualquier momento del tiempo. En estos casos, para calcular el saldo insoluto, tenemos el monto acumulado en el fondo de amortización. Hay que utilizar la fórmula del saldo insoluto para encontrar la deuda pendiente después de los pagos que se hayan realizado. Estas fórmulas y pasos ayudan a determinar cuánto se debe en cualquier momento durante el periodo de amortización del préstamo. Tenemos como ejemplo, se adquiere un préstamo con un monto inicial de $400,000 con un pago periódico de 65,427,56 centavos, con una tasa de interés mensual del 0.75%, habiendo realizado ya 4 pagos. Como paso 1 tenemos que hay que calcular el monto acumulado en el fondo de amortización. En estos casos, utilizando la fórmula de la anualidad vencida para calcular el monto acumulado de los 4 meses. Sustituyendo los valores tenemos que nos da un total de 264,669,23. Como paso 2 tenemos que calcular el saldo insoluto. Ahora se ocupa la fórmula del saldo insoluto, que nos daría un total de 147,466,37. Por lo tanto, el saldo insoluto después de 4 meses es aproximadamente 147,466,37. Gracias. A continuación tenemos lo que son los números de depósitos en un fondo de amortización. Los depósitos en un fondo de amortización representan la posibilidad de tener un monto futuro para cancelar una deuda mediante un pago único. Dentro de las características tenemos que este se distingue porque aquí la deuda que se va a amortizar se plantea a un futuro. Y así mismo lo que se hace es contribuir una reserva a un fondo depositado en determinadas cantidades generalmente iguales y periódicas, en cuentas que devengan intereses con el fin de acumular la cantidad o el monto que permita pagar la deuda hasta su vencimiento. Tenemos a continuación un ejemplo. Dice que cuántos depósitos mensuales serán necesarios realizar en un fondo de amortización que se invierte en un instrumento que paga el 9% anual convertible mensualmente si se quiere liquidar una deuda que vale 4.800 hasta su vencimiento y si se realizan depósitos de 850. Como solución tenemos los siguientes datos, que el monto es de 4.800, la tasa de interés que es el 0,09, que se lo divide para los 12 meses,
que es igual a 0,00750, y R, que es 850. Como la fórmula tenemos del monto, que es los 4.800, que es igual a 850, eh, que multiplica a la tasa de interés menos 1 sobre, eh, que nos da un valor de 1,04. Asimismo, vamos a encontrar lo que son los números de periodos, que es 5,55. Se puede decir que estos se podría pagar con 5 depósitos de 850, más un sexto depósito que vendría a ser de 453,41. Tenemos tasas de interés en el monto de amortización. La tasa de interés en el contexto de un depósito o amortización es el porcentaje que se aplica al monto principal para calcular intereses que se pagarán durante un periodo específico. Esta tasa puede ser fija o variable y es un factor clave en la determinación del costo total del préstamo. Como un ejemplo tenemos hay un préstamo de $10,000 con una tasa de interés del 5% anual, significa que cada año deberíamos pagar un 5% del saldo restante como interés adicional. Así también otro ejemplo nos dice si tenemos una hipoteca de $200,000 con una tasa de interés anual del 4%, esto significa que si no hay pagos adicionales ni amortización, el interés se calcula sobre los 200,000 y se suma al total que se debe. Como conclusiones tenemos que el fondo de amortización es una herramienta fundamental en la gestión financiera, tanto para individuos como para organizaciones. Permite acumular fondos de manera sistemática para cumplir con obligaciones financieras futuras como el pago de deudas o la adquisición de activos importantes. La aplicación del interés compuesto en el cálculo de fondo de amortización asegura que los fondos acumulados crezcan de manera eficiente con el tiempo, maximizando el rendimiento sobre las inversiones realizadas. El número de depósitos y la tasa de interés en fondos de amortización son fundamentales para la planificación financiera efectiva. Comprender cómo estos factores interaccionan permite tomar decisiones informadas sobre la gestión de deudas, la acumulación de ahorros y la evaluación de inversiones. Estos conocimientos son aplicables tanto en contextos personales como empresariales, proporcionando herramientas claves para optimizar recursos financieros y alcanzar objetivos financieros a largo plazo. Gracias.